Heracles, el héroe más grande de Grecia. Todos creen conocer su gloria, pero la verdad es más oscura. No nació para reinar, sino para sufrir. El Hércules de los romanos, al que conocemos en Occidente, nació de este mismo Heracles griego condenado por los dioses. Si buscas la verdad detrás de los mitos, suscríbete y acompáñame en Templos y Titanes. El nombre de Heracles ha atravesado los siglos. Para muchos, es el símbolo del poder indomable, el héroe por excelencia. Pero, ¿de qué sirve la fuerza sin un propósito? ¿Qué valor tiene la gloria cuando nace del dolor? Porque la vida de Heracles no fue un canto de victorias, sino un lamento por la injusticia de los dioses. Hijo de Zeus, el rey del Olimpo, y esa fue su primera y más terrible maldición. Una marca que lo condenó desde su nacimiento a un destino de pruebas y tormentos. Todo comenzó con un engaño. En la oscuridad de la noche, Zeus, disfrazado como el general anfitrión, se acostó con su esposa, Alcmena. De ese acto de traición nació el futuro héroe. Pero Alcmena no fue más que un peón en el juego eterno de los dioses. Su vientre se convirtió en la cuna de un destino glorioso y también maldito. Y su nacimiento encendió un odio eterno en el corazón de la reina del Olimpo, la celosa y temible Hera. Hera no podía castigar a su esposo, el todopoderoso Zeus. Así que juró que el fruto de esa traición, Heracles, sufriría un tormento eterno. Su ira no cayó en un golpe directo, sino en algo más perverso: retorcer su destino desde el nacimiento. A través de su hija Ilitia, diosa de los partos, retrasó el alumbramiento de Alcmena. Mientras Alcmena agonizaba, Ilitia se sentó en la puerta con las piernas cruzadas, un gesto mágico que impedía al héroe nacer. Así, su primo Euristeo vino primero al mundo, robándole el trono de Micenas que por derecho debía ser suyo. Desde entonces, el más grande héroe de Grecia no estaba destinado a reinar, sino a servir. Un esclavo de un hombre débil, un siervo marcado por la crueldad de los dioses. Zeus, aunque tarde, buscaba proteger a su hijo. En secreto, llevó al pequeño Heracles al Olimpo. Mientras Hera dormía, lo puso en su pecho para que bebiera de su leche inmortal. Pero la fuerza del niño era descomunal. Mamó con tal ímpetu que despertó a la diosa. Horrorizada, al ver al bastardo en su propio seno, Hera lo apartó con violencia. Su leche divina se derramó por el cielo, y así nació la Vía Láctea. Heracles no alcanzó la inmortalidad completa, pero probó la divinidad. Y Hera, humillada, juró con más odio que nunca destruirlo. Su venganza no tardó en llegar. Esa misma noche, mientras Heracles y su hermano gemelo Ificles dormían, la furia de Hera se movió silenciosa por la casa. Dos serpientes gigantes, con escamas que brillaban bajo la luna y colmillos llenos de veneno, se deslizaron hacia los niños. Ificles lloró de miedo. Pero Heracles, con una risa que helaría la sangre de cualquier mortal, tomó a las serpientes en sus manos y las aplastó. Sus cuerpos crujieron y callaron para siempre. Alcmena y Anfitrión encontraron a su hijo jugando con los cuerpos como si fueran simples juguetes. Un presagio oscuro de la fuerza que había nacido entre ellos. ¿Cómo reaccionarías si tu vida estuviera marcada por el peligro desde el primer momento? Aquella noche, no solo nació un semidios, nació un guerrero destinado a luchar contra el odio implacable de una diosa. Su vida no sería un camino, sino un campo de batalla. La juventud de Heracles fue su entrenamiento más duro. Allí se templó su espíritu y aprendió a controlar su fuerza. No todos los dioses eran enemigos. Atenea, su medio hermana, veía en él un poder que iba más allá de la violencia y lo guiaba desde las sombras. Para dominar su fuerza, fue enviado a aprender con el centauro Quirón, maestro de héroes como Aquiles y Jasón. Bajo su tutela, Heracles aprendió a lanzar jabalinas, dominar el arco, luchar con precisión y, lo más importante, a entender que la fuerza verdadera viene del control, no de la furia. Pero su poder era tan grande que a veces lo consumía.
Un día, tras una reprimenda de su maestro de música, Lino, Heracles perdió el control y golpeó al maestro con su propia lira, matándolo al instante. El horror y la culpa lo marcaron para siempre. Desde ese momento quedó claro: su fuerza sería su salvación y su perdición. Para expiar su crimen, Heracles fue enviado a las montañas a vivir como pastor. En la soledad, enfrentó sus primeras pruebas de valor. Cazaba bestias salvajes que aterrorizaban la región y protegía a su gente de los peligros de la naturaleza. Estas hazañas, aunque pequeñas comparadas con lo que vendría, le dieron experiencia y confianza, transformando al joven impulsivo en un hombre fuerte. Regresó como un protector. El rey Creonte, reconociendo su valor, le entregó la mano de su hija, la princesa Mégara. Por un breve momento, Heracles conoció la felicidad, un hogar, hijos, una razón para vivir más allá de la lucha. Pero en su instante de mayor dicha, cuando estaba más vulnerable, Hera preparó su golpe más cruel y devastador. Desde el Olimpo, Hera no podía soportar ver feliz a su hijastro. Su odio era profundo, y no se conformó con un castigo leve. Envió a Lisa, la personificación de la locura, a envenenar su mente. No fue un delirio pasajero. Hera retorció su amor y lo convirtió en paranoia asesina. Una niebla roja cubrió los ojos de Heracles. En su delirio, no vio a su esposa ni a sus hijos. Vio enemigos, monstruos que debían ser destruidos. Su fuerza, antes un don, se volvió un arma contra su propia sangre. Cuando despertó, estaba rodeado por los cuerpos de su familia, con sus manos manchadas de sangre. El silencio en su hogar era más ensordecedor que cualquier grito. La desesperación lo arrastró al abismo. Quiso quitarse la vida, pero su amigo Teseo lo detuvo. «No huyas de tus demonios», le dijo. «Vive para honrar a los muertos, para expiar tus errores con acciones, no con la huida». Destrozado y lleno de culpa, Heracles buscó redención en el lugar más sagrado de Grecia, el oráculo de Delfos. Allí, la pitonisa, inconsciente herramienta de Hera, le dio su condena. Para purificar su alma, debía servir durante 12 años a su primo Euristeo y cumplir 10 trabajos imposibles. Cada tarea estaba diseñada no para redimirlo, sino para destruirlo y asegurar la victoria de Hera. Pero Euristeo, mezquino y cruel, descalificó 2 de esos trabajos, alegando que Heracles había recibido ayuda. Así, lo que empezó como 10 se convirtió en 12. Estos son los legendarios 12 trabajos, un camino de sufrimiento, fuerza y astucia, un desafío que llevaría a Heracles más allá de los límites humanos, al borde de la locura y la muerte. Así comenzaron los 12 trabajos, la prueba de sufrimiento y gloria de Heracles, marcada por la ira de los dioses y los límites del mundo mortal. Cada tarea era un peldaño más en su infierno. El primero fue el león de Nemea, una bestia temible que algunos dicen nació de Tifón y Equidna, y otros del mismo Zeus y Selene. Su piel dorada era impenetrable, y sus garras más letales que cualquier espada. Nada podía herirlo. Heracles no podía usar armas, así que confió en su fuerza y en su ingenio. Atravesó su guarida y lo estranguló con sus propios brazos, en un combate cuerpo a cuerpo que mostró el límite de su poder. Siguiendo el consejo de Atenea, desolló al león con sus garras, y de esa piel hizo su primera armadura, una capa invulnerable que lo protegería y recordaría siempre su primera victoria. La segunda prueba fue la Hidra de Lerna, una serpiente gigante con 9 cabezas, la central inmortal, y un veneno tan potente que mataba con solo respirar. Su peor poder era que cada vez que se cortaba una cabeza, crecían 2 nuevas, un reflejo del odio de Hera y del desafío sin fin que enfrentaba a Heracles. La fuerza sola no bastaba. Heracles necesitaba estrategia. Su sobrino Iolao lo ayudó. Mientras Heracles cortaba las cabezas, Iolao las quemaba con fuego para que no crecieran de nuevo.
Incluso un cangrejo gigante enviado por Hera intentó detenerlo, pero Heracles lo aplastó, y por eso hoy lo recordamos en la constelación de Cáncer. Tras vencer a la Hidra, sumergió sus flechas en la sangre venenosa del monstruo, creando armas poderosas que lo ayudarían en muchas batallas, pero que también, irónicamente, serían la causa de su propia muerte. Una victoria que escondía su destino más cruel. La tercera tarea fue capturar a la cierva de Serinia, sagrada para Artemisa. No se necesitaba fuerza, sino paciencia y disciplina. La cierva tenía cuernos de oro y pezuñas de bronce, un símbolo de la naturaleza pura e intocable. Heracles no podía matarla, debía atraparla sin lastimarla. Para un héroe acostumbrado a la fuerza bruta, esto fue un desafío de mente y paciencia. La persiguió durante un año, cruzando montañas, ríos y bosques, aprendiendo a controlar su instinto. Cuando Artemisa apareció enfurecida, Heracles le explicó que formaba parte de su penitencia. La diosa comprendió su esfuerzo y le permitió llevarla a Micenas antes de dejarla libre. Después vino el jabalí de Erimanto, una bestia enorme que arrasaba los campos de Arcadia y aterrorizaba a los campesinos. No era un monstruo mágico, sino la violencia salvaje de la naturaleza hecha carne. Heracles no debía matarlo, sino capturarlo vivo y llevarlo ante Euristeo. Al ver al jabalí, Euristeo, aterrorizado, se escondió dentro de una tinaja de bronce. Heracles, acostumbrado a vencer leones y decapitar hidras, tuvo que perseguir a la bestia por la nieve hasta agotarla. Solo entonces la criatura se rindió. Una lección de humildad ante la fuerza de la naturaleza. Quizá el trabajo más humillante, el que desafiaba no solo su fuerza sino su dignidad, fue limpiar los establos de Augías, hogar de miles de reses. Pero el desafío no era solo físico, era un test de ingenio. Los establos, sucios durante 30 años, simbolizaban la corrupción acumulada. En lugar de arremangarse y ensuciarse, Heracles ideó un plan. Desvió 2 ríos, el Alfeo y el Peneo, y la corriente limpió los establos en un solo día. Euristeo, mezquino como siempre, descalificó el trabajo. «No lo hiciste solo», dijo, ignorando que había vencido el desafío con inteligencia. Otra injusticia más que marcaba al héroe y sembraba la semilla de su futura venganza. Heracles también tuvo que enfrentar a las aves del Estínfalo, monstruos consagrados a Ares, con picos y garras de bronce que disparaban como flechas. Eran muchas, rápidas y letales, una verdadera amenaza caótica. La fuerza sola no bastaba, necesitaba estrategia. Con un sonajero de bronce hecho por Hefesto y guiado por Atenea, las asustó y las obligó a salir de su escondite en el pantano. Luego, con su arco y flechas, derribó a gran parte de la bandada. Este trabajo enseñó que la disciplina y la inteligencia pueden vencer al caos y la fuerza bruta. Algunas aves escaparon, volando hacia el Mar Negro, donde siglos después se toparían con los argonautas. ¿Cuál de estos desafíos crees que podría romper incluso a un semidios? Si conoces la historia de alguna de estas bestias, compártela en los comentarios. Cada una es un mito por sí misma, parte del gran tapiz de la mitología griega. Los trabajos llevaron a Heracles hasta los límites del mundo conocido, donde lo civilizado se encuentra con lo salvaje. Viajó a Creta para capturar al salvaje toro de Creta, padre del Minotauro, un animal enviado por Poseidón como castigo divino. Este toro no era un simple animal, exhalaba fuego y tenía una fuerza sobrenatural, un recordatorio de la ira de los dioses y de la locura de la soberbia humana. Heracles debía dominarlo sin destruirlo, aprendiendo a controlar un poder que venía de lo divino. Lo capturó y lo llevó vivo a Micenas. Allí fue liberado y pasó a ser parte de la historia, dejando su marca incluso en los campos de Maratón. Luego llegó la tarea de domar a las yeguas de Diomedes, bestias salvajes que se alimentaban de los viajeros, símbolo de la barbarie y la crueldad. Su fuerza estaba en su apetito insaciable y su salvajismo.
Heracles aprendió que, a veces, solo enfrentando la violencia con fuerza se puede dominar la barbarie. Para someter a las yeguas, dio de comer a su propio amo, Diomedes, el rey cruel que las había entrenado para devorar humanos. El noveno trabajo fue conseguir el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas. La misión empezó con respeto y diplomacia, pero Hera, siempre buscando el caos, convirtió todo en sangre. El cinturón, regalo de Ares, simbolizaba el poder y la autoridad de las guerreras. Hera susurró mentiras a las amazonas, haciéndoles creer que Heracles venía a traicionar a su reina. La lección para Heracles fue dura. Incluso las mejores intenciones podían ser corrompidas, y la paz más frágil podía romperse por el odio de los dioses. Heracles viajó al fin del mundo conocido, más allá del estrecho de Gibraltar, para robar el ganado de Gerión, un gigante con 3 cuerpos, 3 cabezas y 6 brazos, símbolo de fuerza y peligros lejanos. Para llegar a su isla, Erigia, cruzó el océano en una copa de oro, regalo de Helios, el dios del sol, que admiraba su audacia. Incluso los dioses más lejanos jugaban un papel en los destinos de los héroes, para bien o para mal. La batalla contra Gerión fue de fuerza pura, pero Heracles demostró que incluso la monstruosidad más abrumadora puede ser vencida con ingenio y voluntad inquebrantable. Tras completar 10 trabajos, Euristeo, en su mezquindad, decidió invalidar 2 de ellos para prolongar el sufrimiento de Heracles. La limpieza de los establos de Augías fue descalificada porque Heracles contó con la ayuda de los ríos, y la hidra de Lerna porque su sobrino Iolao lo asistió. Así, para cumplir la orden del rey, Heracles tuvo que enfrentar 2 trabajos más, sumando 12 en total. 12 eslabones en la cadena de su tormento. En una de sus misiones más famosas, Heracles buscó las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Estas manzanas, regalo de Gea a Hera en su boda, simbolizaban la inmortalidad y la sabiduría, y estaban protegidas por el dragón ladón de 100 cabezas y las ninfas Hespérides. Para conseguirlas, Heracles no podía simplemente ir por ellas. Enfrentarse al dragón directamente habría sido imposible y violaría el orden divino. Por eso ideó un plan astuto. Viajó hasta el extremo del mundo y, con un acto de esfuerzo titánico, sostuvo temporalmente la bóveda celeste sobre sus hombros, relevando al titán Atlas. De esta manera, Atlas podía ir a recoger las manzanas sin romper el equilibrio del cosmos. Por un momento, Heracles sintió el peso de todo el universo, un recordatorio de que su destino era cargar con los desafíos y los pecados impuestos por los dioses. Este trabajo probó no solo su fuerza física, sino también su resistencia y su inteligencia. La tarea demostró que incluso bajo el peso del mundo y los engaños de los dioses, la voluntad inquebrantable y la astucia pueden vencer los desafíos más extraordinarios. El último trabajo fue el más aterrador. Heracles debía descender al inframundo y traer de vuelta a Cerbero, el perro de 3 cabezas que guarda las puertas de Hades. Cerbero no era solo un monstruo, era la muerte misma hecha guardián, con poder sobre el reino de los muertos. Heracles caminó entre las sombras, enfrentando incluso al dios Hades, quien, sorprendido por su valor, le permitió llevarse a Cerbero, pero sin armas. Solo con su fuerza y la ayuda de Hermes y Atenea, Heracles sometió a la bestia y la arrastró, resistiéndose hacia la luz del sol. Este trabajo no fue solo físico, fue un viaje al corazón del miedo, una prueba de que incluso la muerte y la locura pueden ser enfrentadas y, aunque no vencidas, pueden ser dominadas. Al final, 12 trabajos, 12 cicatrices en el alma de un héroe que solo buscaba redención y perdón, que soñaba con una paz que nunca llegaba. Cada tarea fue un poema de sufrimiento, fuerza y astucia, un recordatorio de que incluso el héroe más poderoso debía enfrentar la injusticia y el desafío en cada paso de su destino. Pero terminar su penitencia
no le dio paz. Su vida siguió siendo una cadena de violencia, exilio y tragedia, impuesta por los dioses o por su propia mano. Navegó con Jasón y los argonautas en busca del vellocino de oro, pero el secuestro de su joven amigo Hilas por las ninfas lo llenó de dolor y lo arrastró nuevamente a la soledad. Luchó en guerras, fundó ciudades y dejó su marca en el mundo, pero la sombra de la tragedia, la maldición de Hera, siempre lo perseguía como un halcón sobre su presa. En otro ataque de locura, la bruma roja de la rabia volvió a apoderarse de él y Heracles asesinó a su amigo Ífito. Como castigo, fue vendido como esclavo a la reina Ónfale de Lidia. Allí sufrió la máxima humillación. La reina lo vistió con ropas de mujer, lo adornó con joyas y lo obligó a hilar lana mientras sostenía su poderoso garrote, el símbolo de su fuerza indomable. No era solo una burla, era la anulación de su esencia, la demostración de que incluso el hombre más fuerte del mundo podía ser humillado por los caprichos de los dioses. Heracles, el héroe que había vencido a monstruos y dioses, reducido a una parodia de sí mismo. Parecía que la maldición de Hera no terminaría hasta destruirlo por completo. No su cuerpo, que ya había soportado tanto, sino su espíritu, su voluntad, su esencia. Sus últimos años, tras la humillación con Ónfale, parecían traer un nuevo comienzo, una esperanza de paz y redención. Tras muchas pruebas y aventuras, se casó con Deyanira. Por un instante, su atormentada vida parecía calmarse, el destino parecía darle un respiro, pero Hera tenía un último y letal plan. Al cruzar un río, el centauro Neso intentó raptar a Deyanira. Heracles le disparó una flecha envenenada con la sangre de la hidra de Lerna. Mientras agonizaba, Neso susurró a Deyanira que recogiera su sangre, asegurándole que era un poderoso filtro de amor para mantener la fidelidad de Heracles. Fue la mentira final, la semilla de la destrucción. Años después, presa de celos e inseguridad, Deyanira untó una túnica con aquella sangre y se la envió a Heracles, sin saber que lo que creía amor era en realidad veneno. Cuando Heracles se puso la túnica, el veneno de la hidra mezclado con la sangre del centauro se activó con el calor de su cuerpo. La prenda se convirtió en fuego vivo, pegándose a su piel, arrancando carne y músculo a cada movimiento. El héroe que había soportado el peso del cielo, luchado contra monstruos titánicos y dioses primigenios, gritaba de un dolor puramente humano, que su fuerza divina no podía calmar. Sabiendo que no había escape, construyó su propia pira funeraria en el monte Eta y se acostó sobre ella, pidiendo a sus compañeros que la encendieran. Solo Filoctetes, su amigo más leal, se atrevió, incapaz de soportar más su sufrimiento. Mientras las llamas consumían su cuerpo mortal, un trueno retumbó desde el Olimpo, un lamento y reconocimiento divino. Zeus no permitiría que su hijo más grande muriera de forma tan cruel. Un carro dorado descendió y llevó su espíritu inmortal al Olimpo. Allí, su tormento finalmente terminó. Se le concedió la inmortalidad y, en un giro inesperado, la misma Hera, su eterna perseguidora, se reconcilió con él, aceptando su divinidad. Heracles se casó con Hebe, diosa de la juventud, y su vida de sufrimiento se transformó en leyenda. ¿Crees que incluso los héroes más atormentados merecen la redención al final de su camino? ¿O su sufrimiento fue en sí mismo su redención? Heracles no fue solo fuerza y gloria, fue dolor, sacrificio, la lucha constante de un hombre contra un destino impuesto por la crueldad de los dioses, una batalla que lo llevó al límite de la existencia. Fue un héroe no solo por sus victorias, sino por su capacidad de levantarse tras cada caída, de seguir buscando la luz en una oscuridad que amenazaba con devorarlo todo. Su historia nos enseña que los verdaderos monstruos no siempre tienen garras ni colmillos.
A veces llevan corona y se sientan en un trono en el Olimpo, moviendo los hilos de la vida de los mortales con indiferencia y crueldad. Su legado no está solo en las estrellas, sino en la sangre, el sudor y las lágrimas de una vida marcada por la tragedia, pero que alcanzó la eternidad. Un testimonio del espíritu que no se rinde. ¿Fue Heracles realmente un héroe o solo una víctima cuyo poder inmenso multiplicó su sufrimiento, convirtiéndolo en una herramienta de los dioses para sus propios fines? Déjanos tu opinión en los comentarios y profundicemos juntos en esta fascinante discusión. Pero la historia de los hijos de Zeus y la ira de los dioses no termina aquí. Mientras Heracles ascendía a la inmortalidad, transformado en Dios, otro de sus medio hermanos ya había forjado su propia leyenda, marcada por sangre y coraje. Un héroe que no dependía de la fuerza bruta, sino del ingenio de un mortal bendecido por los dioses, enfrentando a la criatura capaz de convertir a los hombres en piedra con una sola mirada, la monstruosa Medusa. En nuestro próximo capítulo, exploraremos sus secretos, sus aventuras y el audaz enfrentamiento que lo convirtió en leyenda. Conoceremos a Perseo. Suscríbete y activa las notificaciones, porque en templos y titanes, los dioses nunca descansan y sus héroes jamás mueren. La mitología aguarda, lista para revelar sus verdades más oscuras.